Judíos entonces, como hoy en día la preparación para que no se quedan los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, les quebraron las piernas al primero y luego al otro que había crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con una lanza le traspasó el costado. Y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero. Él sabe que dice verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura. No le quebraron el hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por medio de los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido al verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús, le envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. En el nombre del Señor. La hora de nona, la hora en que Dios reina, la hora del triunfo de Dios sobre el pecado y sobre la muerte. Es la hora de Dios, es la hora del amor de Dios para la humanidad, para con la humanidad. Allí está en el Gólgota crucificado aquel hombre a quien siguió mucha gente hebrea, griega y mismos judíos. Allí está el Maestro, pendido de una cruz con unos clavos. Allí está el que ha hecho milagros, el que ha sanado enfermos. Allí está el que ha expulsado demonios. Allí está pendido en una cruz el que ha dado de comer a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Allí está crucificado en medio de 2 ladrones. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la hora del perdón de Dios para con la humanidad. Es la hora del perdón de cada uno de nosotros. Es la hora de la misericordia para mí, la hora de la misericordia para usted. Es la hora de la misericordia para el pecador que reconoce sus pecados y que pide perdón por sus pecados. Pero en este momento es Cristo, que no tiene pecado, pero está pidiendo perdón al Padre por nosotros pecadores. Cristo intercede ante el Padre por nosotros que somos pecadores. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hoy, 2000 años después, sigue diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque el esposo ha abandonado a su esposa, la esposa ha abandonado a su esposo, los padres han abandonado a sus hijos, las madres han matado a sus hijos, los padres han matado a sus hijos. Sigue diciendo: Padre, perdónalos, porque en medio de su afán de ser y de tener y de poder, siguen ignorando a Dios, siguen cometiendo pecados uno tras otro. Perdónalos porque no saben lo que hacen. La palabra, la frase que nosotros deberíamos decir a diario: Padre, perdóname, porque a veces sabiendo lo que hago,
incurro en el pecado, incurro en la falta, como esposo, como esposa, como padre, como hermano, como hijo, como amigo, como trabajador. Padre, perdóname por mis pecados que en este día he cometido. Padre, aún sabiendo que es pecado, he caído en estos pecados. Padre, perdóname, porque he desobedecido a tu gran misericordia, a tu gran bondad, a tu gran favor. En esta hora, la hora del perdón, la hora de nona, en el mundo entero, que ojalá todas las rodillas de los hombres, las mujeres, los niños y los ancianos que reconocen y reconocemos nuestros pecados, las rodillas ante el Cristo crucificado para decir: Padre, perdona mis pecados. Que el esposo sea capaz de reconocer sus pecados y decirle a su esposa: perdona estas faltas que he cometido contra ti. Que la esposa también sea capaz de pedir perdón y reconocer sus faltas que ha cometido contra su esposo. Que los hijos también seamos capaces de reconocer esas faltas que hemos cometido contra nuestros padres. Porque a veces a ellos ya les llega la hora de la muerte y aún la soberbia reina en el corazón de los hijos y no llegan a donde los padres. Que ese sea el sentimiento de esta Semana Santa. Cada uno reconocer nuestras faltas ante Dios primeramente, esas faltas con el ser querido que se ha vivido y que se ha tenido, porque a veces se guardan ciertos resentimientos de los hijos hacia los padres o de los padres hacia los hijos, o entre los esposos se guardan ciertos resentimientos. Y llega el momento de ir a la tumba y aún está ahí latente ese resentimiento. Y no esperemos a llegar a ese día, que a veces puede ser sí de sorpresa, sino que adelantemos solucionar esos resentimientos, dar paz al alma, dar paz al corazón, reconociendo y pidiendo perdón. Hoy se hace necesario un perdón personal a sí mismo, perdonarse a sí mismo en sus faltas y errores, perdonar al ser querido y perdonarse los unos a los otros. ¿Para qué? Para alcanzar la paz del alma, para alcanzar la paz del corazón y para alcanzar la paz de la familia. Hoy se necesitan familias que vivan en paz, se necesita el ser interior de cada uno de nosotros que viva en paz para poder dar paz al otro. Hoy la invitación es a reconocer quién soy yo delante de Dios. ¿Soy un hombre, soy una mujer con pecados o estoy limpio de pecados? Cada uno haga un examen de conciencia y acérquese a Dios, reconociendo sus pecados y pidiendo perdón. Acérquese a su ser querido o a esa persona que ha tenido discordia, reconozca y pida perdón. Y también ser capaz de perdonar al que me ha hecho daño. Porque es Jesús perdonándonos a nosotros que le hemos hecho daño, que le hemos crucificado. Que no sea más Cristos crucificados en el corazón de la abuela, en el corazón del papá, en el corazón de la mamá o en el corazón del hijo, del hermano, del esposo, de la esposa, sino que sea la paz, el amor de Dios que reine en el corazón de cada uno de nosotros. Porque Cristo mismo nos da esa enseñanza de misericordia al pedir perdón al Padre por nosotros. Así sea. Así sea.